vamos a ver en este video el criterio de derivada segunda y ya con esto podemos hacer un análisis completo de mi función. Bien, el criterio de la derivada segunda. Lo que nos permite ver este criterio y determinar es la concavidad de la función y la existencia de puntos de inflexión. Al igual que con el criterio de derivada primera, vamos a igualar la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda no es otra cosa que derivar dos veces mi función. Por ejemplo, si mi función es x al cubo, la derivo una vez. Bajo el exponente, resto 1 grado. La derivada primera es 3x al cuadrado. Vuelvo a derivar, ¿para qué? Para encontrar la derivada segunda. La derivada segunda, ¿sí? La indicamos acá con dos apóstrofes y volvemos a derivar nuestra derivada. Bajo el exponente multiplico, finalmente la derivada segunda es igual a 6x, ¿sí? Derivamos dos veces la función. Entonces, con este criterio lo que vamos a ver es la concavidad de la función y la existencia de puntos de inflexión. Siempre igualamos a 0 la derivada segunda. De acá, de esta igualación, vamos a sacar un x que va a ser un posible punto de inflexión. Y para confirmar que efectivamente sea un punto de inflexión, tenemos que evaluar el signo que toma la derivada segunda antes y después de ese punto. Si la derivada segunda cambia su signo antes y después de ese punto, voy a confirmar que este x que yo obtuve de esta condición es efectivamente un punto de inflexión. Si el signo no cambia, no hay punto de inflexión, lo que no significa que no haya concavidad. ¿Sí? Esto vamos a verlo. Si la derivada segunda es negativa, ¿sí? Tiene signo negativo, menor a 0, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. Ahora la voy a graficar. Y si la derivada segunda de la función es positiva, mayor a 0, vamos a concluir que la función es cóncava hacia arriba, o en algunos casos pueden encontrarlo como cóncavo y convexo, ¿sí? En vez de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la concavidad de la función? Dijimos que cuando la derivada segunda de mi función es negativa, esto me indica que la función es cóncava hacia abajo. ¿Qué forma tiene la función? Así, la panza de la función hace esto. En este caso, cóncava hacia abajo y creciente, y en este caso, que voy a hacer ahora, cóncava hacia abajo decreciente, ¿sí? Ahora, cuando la derivada segunda es mayor a 0, positiva, decimos que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? O convexa. ¿Cómo es una función cóncava hacia arriba? Así, cóncava hacia arriba creciente y cóncava hacia arriba decreciente. ¿Se dan cuenta cómo cambia la curvatura de la panza?
¿qué es lo que tenemos que pensar? Cuando la función es cóncava hacia abajo, si yo trazo una recta tangente, por ejemplo en este punto, o en este punto, la recta tangente queda por encima de la gráfica. Ahora, si la función es cóncava hacia arriba y yo trazo una recta tangente, la recta tangente queda por debajo de la gráfica, ¿sí? Podemos relacionar, y de hecho si ustedes han googleado acerca de análisis de funciones, criterio de derivada primera y criterio de derivada segunda, en muchos casos, para garantizar que haya un máximo, hay que chequear, nosotros lo hacemos viendo el signo de la derivada primera antes o después, pero calculando el signo de la derivada segunda, uno podría confirmar que tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Por qué? Si yo estoy hablando que el punto es un máximo, necesito, obviamente, que la función sea cóncava hacia arriba, que haga esto, y que la recta tangente quede por cóncava hacia abajo, y que la recta tangente quede por encima. Ahora, si yo estoy hablando de un punto mínimo, necesito que la derivada segunda sea positiva. ¿Por qué? La función sería cóncava hacia arriba y la recta tangente quedaría por debajo de mi función, indicándome que es un punto mínimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esta relación? Entonces, si ustedes sacan un punto crítico, como vimos con el criterio de derivada primera, pueden cotejar que efectivamente sea un mínimo o un máximo, evaluando también el signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda les da negativa, estamos hablando de una función cóncava hacia abajo, ¿sí? La panza de la función es de esta manera. Si yo trazo una recta tangente en cualquiera de sus puntos, la recta tangente va a quedar por encima de la gráfica. Lo contrario sucede cuando tenemos un punto mínimo, chequeo el signo de la derivada segunda, me da positiva, me indica que la función es cóncava hacia arriba. Trazo rectas tangentes y todas quedan por debajo de la gráfica, ¿sí? En el caso que la recta tangente sea horizontal, me va a estar indicando la presencia de un punto mínimo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo decir o qué me indica la concavidad de una función cuando hablamos de velocidades de cambio? Voy a borrar un ejemplo y vamos a compararlo con dos curvas. Esto ustedes, yo se los di en la teoría, en la teoría no digo, en la tarea, tienen como un verdadero falso o algo así, como que de la tasa de, si no me equivoco, de desempleo y de inflación, y les habla de crece a tasa creciente o crece a tasa decreciente. Yo en este caso voy a dibujar, dibujé dos tramos de dos funciones distintas, observando, ¿sí?, la curvatura de las funciones. Yo puedo decir, bueno, esta función tiene una derivada segunda que es negativa porque es cóncava hacia abajo, y puedo decir que esta función tiene una derivada segunda positiva porque parece ser cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ambas funciones presentarían que una derivada primera positiva. ¿Por qué? Ambas funciones,
son funciones crecientes, ¿sí? Si ustedes graficarían los ejes, X, Y, X e Y, ¿ustedes qué dirían? Bueno, sí, son funciones crecientes. ¿Por qué? Porque a medida que aumento X, Y aumenta. Lo mismo para esta función. Aumento X, Y aumenta. Esta función es creciente y cóncava hacia abajo, y esta función es creciente y cóncava hacia arriba. ¿Qué me indica esto? Yo puedo decir que esta función crece, pero a una tasa decreciente. ¿Qué es lo que veo yo? Que la velocidad de cambio a lo largo de toda esta curva, ¿qué es lo que pasa? Se va desacelerando. Si bien siempre crece, la derivada primera es positiva, ¿qué veo yo? Que en un punto por acá, la velocidad de cambio es mayor y que a medida que me sitúo, ¿sí?, en puntos más altos, las rectas tangentes, ¿cómo se van haciendo? Se van haciendo cada vez más aplanadas. ¿Qué me indica una recta más aplanada versus una recta más empinada? Obviamente un cambio de la pendiente. ¿Se acuerdan cuando veíamos función lineal? Que decíamos que a mayor inclinación de la recta, mayor pendiente. Entonces, ¿esto qué me estaría indicando? Que la derivada se va haciendo cada vez, la pendiente de la recta tangente, cada vez más chica, ¿o no? ¿Lo pueden ver? La velocidad de cambio se va desacelerando. Si yo me paro en un punto por acá y muevo un poco X, el cambio en Y va a ser mayor. Ahora, cuando me sitúo en un punto por acá y muevo a X, en la misma magnitud, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que veo? Y casi no varía, ¿o no? Esta función es una función que crece, pero a tasa decreciente. La velocidad de cambio, la velocidad de crecimiento es cada vez menor, se va desacelerando. Eso es lo que me indica una función cóncava hacia abajo, a diferencia de la función cóncava hacia arriba, que si bien también es una función creciente, lo que veo acá es que a diferencia de esta función, la velocidad de cambio se acelera, ¿sí? Es una función que crece a tasa creciente, la velocidad de cambio es cada vez más grande. Si yo trazo rectas tangentes a esta curva, acá, 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 ¿qué es lo que veo? Que las rectas empiezan siendo casi horizontales, más aplanadas, y a medida que van creciendo, ¿sí?, se van haciendo más empinadas. La razón de cambio es cada vez mayor. Al revés de esta función, si yo me paro en este punto y muevo X un poquito, ¿qué pasa? Y casi ni varía. En cambio, en puntos superiores, por ejemplo acá, ¿qué pasa? Muevo un poco X y la variación en Y es cada vez más grande. Entonces, para las funciones que presentan concavidad hacia abajo, la tasa, ¿sí?, la velocidad es cada vez menor, la velocidad de cambio se va desacelerando, es creciente, pero es cada vez menor, ¿sí? Ahora, para funciones que presentan una concavidad hacia arriba, la velocidad de cambio se va acelerando, ¿sí? En este caso que son las dos funciones crecientes. Prueben hacer el mismo análisis cuando, por ejemplo, tenemos funciones decrecientes. Esta sería una función
decreciente y cóncava hacia arriba, y esta sería una función decreciente y cóncava hacia abajo. Fíjense acá, razónenlo, y miren cómo la velocidad de cambio, en este caso, va aumentando, ¿sí? Las rectas tangentes van siendo cada vez más empinadas. Entonces acá tengo cóncava hacia abajo, ¿sí? Derivada segunda negativa, la recta tangente queda por encima de la gráfica de la función, y acá tengo una función que es también decreciente, pero cóncava hacia arriba. Una derivada segunda positiva, las rectas tangentes quedan por debajo de la función, ¿sí? ¿Qué podemos decir acá? Bueno, son dos funciones decrecientes, pero acá, ¿cómo es la razón de cambio? Para esta gráfica, la razón de cambio es cada vez mayor, ¿sí? Ahora, para esta gráfica, la razón de cambio es cada vez menor, ¿sí? Se desacelera la velocidad de cambio. Entonces, una vez explicado esto de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, ¿qué es un punto de inflexión? Está bien, dijimos que sacábamos los posibles puntos de inflexión de igualar la derivada segunda a 0. Para chequear que efectivamente sea un punto de inflexión, yo necesito que esa función cambie su concavidad, ¿sí? Es como que se produce un quiebre en la función, cambia la concavidad. Por ejemplo, una función que es así, yo podría decir, bueno, a ojo, en este x que yo llamo x sub 0, hay un punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Qué veo yo? Que del menos infinito hasta x sub 0, lo voy a hacer con esto, así se ve, la función ¿cómo es? Es cóncava hacia abajo, ¿o no? ¿Cómo es la panza de la función? Así, si yo trazo una recta tangente, quedaría por encima de la gráfica. Ahora, de x sub 0 hacia el más infinito, la función ¿cómo resulta? Cóncava hacia arriba, ¿sí? Si yo trazo una recta tangente, queda por debajo de la función. Entonces voy a decir que esto efectivamente, que x sub 0 efectivamente es un punto de inflexión. Si la función no cambia su concavidad, no tengo un punto de inflexión, lo que no significa que la función no tenga concavidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, explicado esto, vamos a resolver el ejercicio 3, el A, donde me da una función cúbica A es igual a f de x igual a x cubo menos 3x más 1, y me pide que encuentre, bueno, los puntos de inflexión, si los hay, y que determine la concavidad de la función. Sabemos que cuando hablamos de puntos de inflexión y de concavidad, el criterio que utilizamos es el de derivadas segunda igualada a 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar una vez la función. Derivo una vez. Tengo restas y sumas, la derivada va a ser la resta y suma de cada término, de la derivada de cada término. Para el primer término
bajo el exponente, resto un grado. Para el segundo término, la derivada de x es 1 por menos 3, y la derivada de 1, como es una constante, es 0. Bien, la derivada segunda. Derivo nuevamente para poder aplicar esta condición. Derivamos esta función, bajo el exponente, multiplico por lo que tengo y resto un grado, y la derivada de 3 es 0. Finalmente, esta derivada me quedó igual a 6x. Igual a 0, paso dividiendo el 6, el x, que podría ser un posible punto de inflexión, es x igual a 0. ¿Sí? Ahí tengo un posible punto de inflexión. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a armar una tabla similar a la que armamos para los puntos críticos, pero para el punto de inflexión. Entonces, esto lo voy a borrar. Voy a armar una tabla donde también voy a poner intervalos, donde voy a evaluar el signo de mi derivada segunda, que era igual a 6x, y voy a determinar cómo es mi función. Entonces, teníamos que nuestro posible punto de inflexión estaba en x igual a 0. Tengo que ver qué pasa antes y después, ¿sí? Con la derivada segunda, para corroborar que efectivamente sea un punto de inflexión. Entonces, antes de 0, tengo un intervalo menos infinito 0. Tengo que elegir cualquier número que esté contenido en este intervalo. Voy a ver después qué pasa a partir del 0. Entonces elijo el número que yo quiera, siempre que esté contenido en el intervalo. Obviamente siempre les conviene elegir números más bien chicos para que les sea más fácil el cálculo de este signo. Yo acá voy a elegir el menos 1 y acá voy a elegir el 1. Entonces, evalúo mi derivada segunda en menos 1. ¿Para qué? Para ver qué signo toma y ver si la función es cóncava, hacia arriba o hacia abajo. 6 por menos 1, menos 6. Derivada segunda negativa. ¿Qué me indica una derivada segunda negativa? Que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Evalúo ahora mi derivada segunda en 1. 6 por 1, 6. El signo de la derivada segunda es positiva, ¿sí? La derivada segunda cambia su signo antes y después de ese punto. Ahora la función pasó a ser cóncava hacia arriba. ¿Cómo la función cambia su concavidad antes de este punto? Voy a confirmar que en x igual a 0 tengo un punto de inflexión. Y de nuevo, al igual que hicimos para los puntos críticos para encontrar el máximo y el mínimo, yo acá tengo que determinar el par ordenado, ¿sí? Tengo un punto A, o cuando grafiquemos todos juntos será el punto C o D, según cómo sea la gráfica. Yo estoy diciendo, bueno, yo sé que en x igual a 0 tengo un punto de inflexión. ¿Cuánto vale mi función cuando x vale 0? Reemplazo en la función original. 0 menos 0 más 1, 1. La función evaluada en 0 me da 1. Entonces, en el punto 0, 1,
está mi punto de inflexión. Vamos ahora a graficar esta función, siempre respetando la gráfica con la tabla que completamos recién. Acá no voy a marcar ni máximos ni mínimos, pero ustedes podrían analizarlos para practicar. Es similar a la función que hicimos en el anterior video. ¿Qué es lo que me tengo que fijar al graficar? Tengo x. Es una función que ¿dónde corta? Cuando x es 0, la función es 1, ¿sí? Ahí está mi punto de inflexión. ¿Yo qué dije en la tabla? Que del menos infinito al 1, al 0 digo, la función era cóncava hacia abajo. Y a partir del 0, la función era cóncava hacia arriba. Entonces, acá solamente me pide que yo marque estas cosas, la concavidad y el punto de inflexión. Esta función es así. Antes de x igual a 0, la función es cóncava hacia abajo, de nuevo, cóncava hacia abajo. Si trazo una recta tangente, queda sobre la gráfica de la función. Y a partir de x igual a 0, la función se hace cóncava hacia arriba. Si trazo una recta tangente, queda por debajo de la gráfica. ¿Sí lo ven? Por encima de la gráfica cuando es cóncava hacia abajo, por debajo de la gráfica cuando es cóncava hacia arriba. Y en este punto, donde mi función cambió su concavidad, tengo mi punto de inflexión. Bien, vamos a resolver el B para que veamos esto de que hay veces que una función no cambia su concavidad, no tengo un punto de inflexión. Bien. El ejercicio B. Me da una función logarítmica logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Bien. Tengo que encontrar, si yo quiero primero ver si esta función tiene un punto de inflexión, la derivada primera. La derivada primera de mi función. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tengo por la derivada de ese paréntesis, por 2x, ¿sí? 2x sobre x al cuadrado menos 1. Eso es la derivada primera. Tengo ahora que derivar otra vez más esta función que está acá. Tengo ahora un cociente, ¿o no? Tengo u sobre b. La derivada del primero es 2, por el segundo tal cual está, menos la derivada del segundo, que es 2x, por el primero tal cual está, todo sobre el segundo al cuadrado. Bien, resuelvo esto. 2x cuadrado menos 2 menos 4x cuadrado sobre x cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Finalmente me queda que la derivada segunda de esta función es 2 menos 4 menos 2x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 1
todo al cuadrado, ¿sí? Esa es la derivada segunda de mi función. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Igualar esa derivada a 0 para encontrar un posible punto de inflexión. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a igualar derivada segunda a 0. Menos 2, x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 1 todo al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que despejar. Paso el denominador multiplicando para acá. Esto por 0, 0. Menos 2, x cuadrado menos 2 igual a 0. Menos 2, x cuadrado igual a 2. X cuadrado igual a 2 dividido menos 2 menos 1. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún x que haga 0 a la derivada? No, fíjense que no hay x que vuelva 0 a la derivada segunda. ¿Sí? ¿Qué voy a poner? No hay un x tal que la derivada segunda sea igual a 0. ¿Por qué? Si ustedes quieren pasar acá una raíz, este cuadrado como raíz tienen un negativo, ¿sí? Nunca la derivada segunda de esta función se vuelve 0. ¿Y esto qué me indica? ¿Que la función no tiene concavidad? No, si nosotros graficáramos esta función, es una función logarítmica, ya sabemos que el logaritmo tiene un dominio especial. ¿Por qué? Porque necesitamos que x al cuadrado menos 1 sea mayor a 0, ¿o no? Entonces, la gráfica de esta función, vamos a hacerla así. Tenemos acá el menos 1, el 1, tengo ahí, tengo a x. Esta función se comporta de esta manera y de acá a acá. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función. ¿Cómo resulta ser? Es siempre ¿se ve con este figurón? No. Esta función resulta ser siempre cóncava hacia abajo, ¿sí? La derivada segunda es siempre negativa. Fíjense que lo que me está indicando esto no es que la función no tenga concavidad, sino que lo que me está indicando es que no hay un punto de inflexión, precisamente porque la función no cambia su concavidad, no pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, mantiene en su dominio siempre la misma concavidad.